Dios nos ha llamado a vivir una vida nueva en Cristo. Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Dios nos invita y nos requiere que cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, comencemos a tener una vida nueva en Él. Y mira, vamos a encontrar algunas de las características en estas citas bíblicas, que es Efesios capítulo 4 del versículo 17 al 32, pero no son todas. Tenemos otras listas en otras de las cartas que Dios ha dejado, ¿verdad?, en su palabra, para que nosotros logremos vivir esas vidas nuevas en Cristo Jesús. Mira, vamos a ver del versículo 17 al 19, vamos a ver cómo Dios nos habla y nos enseña la diferencia de cómo era nuestra vida antes de recibir a Jesús en nuestro corazón y cómo nosotros debemos de ir adoptando esa vida nueva. Mira, dice la palabra de Dios aquí, versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Tenemos aquí unas descripciones muy certeras. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, determinantemente en el versículo 1 dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y entonces él empieza a decirnos, ¿cómo es que viven esas personas? Bueno, dice que ellos están irremediablemente confundidos. ¿En qué se encuentran confundidos? En todas las áreas de sus vidas, desde sus matrimonios, sus vidas en el trabajo, sus vidas de relaciones personales, se confunden y viven unas vidas, como dice aquí, con sus mentes llenas de oscuridad. Ellos, como están alejados de Dios, su mente está cerrada y sus corazones endurecidos hacia Él. Ese es el estilo de vida que viven. Y mira, vayamos con lo más fundamental de lo que es nuestra vida y el entorno familiar. Hoy en día estamos viendo cómo las personas, como las describe aquí la palabra de Dios, en lo que es el área matrimonial, estamos viendo mucho ataque del enemigo, pero vemos que los que no tienen a Dios deshacen muy fácilmente ya ese pacto matrimonial. Rápidamente se vienen los conflictos, los problemas, las diferencias entre el esposo y la esposa, y lo primerito que ellos sale a su mente es, vamos, nos divorciamos, nos separamos. Y esa es la confusión de mente. No están alineadas sus mentes a lo que es el plan y el propósito de Dios con el matrimonio. Por otra parte, muchos de ellos han decidido ya no hacer el voto, el pacto matrimonial, y deciden vivir en unión libre, y delante de Dios la unión libre es el pecado de fornicación. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tienen sus mentes confundidas, porque han cerrado sus corazones, se han endurecido hacia el Señor e incluso han perdido la vergüenza y dicen ya, nosotros vamos a vivir de esta manera. Entonces, esa es una de las áreas. Podemos hablar en tu área de trabajo, qué tal que las personas se comportan de manera corrupta, hacen trampa en el trabajo, se llevan las cosas que no les pertenecen, mienten para poder obtener un puesto más arriba. Infinidad de cosas que podemos mencionar que se viven en el mundo y que Dios específicamente dijo aquí. Esta es la manera que ellos viven. Pero mira, vamos a observar versículo 20, cómo nos dice el Señor. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Este es el llamamiento para ti y para mí.
Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nosotros debemos de saber que esto no es el modelo que Cristo nos dio. Todas esas cosas que acabamos de mencionar son las que se practican y las que viven las personas que no lo tienen a Él. Tú y yo ya hemos oído de nuestro Señor Jesucristo y hemos conocido la verdad que procede de Él y que viene de Él. Entonces nosotros somos llamados a permanecer en su palabra y a vivir una vida en Él. Mira, dice el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Claramente Dios nos dice aquí, mira, si tú hacías todas esas cosas, deshazte de ello, deséchalo. Ya no puedes vivir más de la misma manera. Y no vamos a mencionar aquí específicamente cada cosa, pero esta palabra que se está dando en este momento es para cada uno de nosotros y nosotros sabemos exactamente en qué nosotros debemos de dejar nuestra vieja manera de vivir o las cosas que hacíamos, ya no las debemos de hacer, ¿verdad? Mira, y tú nos preguntamos o te preguntarás, pero ¿cómo logro deshacerme de esa vida? ¿Cómo logro ya no vivir más como la gente que lo hace? Bueno, el versículo 23 nos dice, en cambio, dejen que el Espíritu, aquí encontramos Espíritu con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí tienes la respuesta. ¿Cómo tú puedes lograr vivir una vida nueva en Cristo? Deja que el Espíritu Santo haga ese cambio, renueve tu mente, tu corazón, y entonces vas a poder vivir de esa manera. ¿Y cómo el Espíritu Santo renueva mi mente y mis pensamientos y mis actitudes? Leyendo la palabra de Dios y meditándola. Después que la lees, la meditas, te propones en oración pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a que tus pensamientos y tus actitudes se transformen. Y entonces encontramos en el versículo 24 que dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mira, hay una promesa preciosa aquí. Si tú dejas que el Espíritu Santo te ayude, te renueve tu mente, te renueve tu corazón a través de la palabra de Dios, vas a recibir una nueva naturaleza que es a la semejanza de Dios, con justicia y con santidad, apartado para Dios y justificado por la vida nueva, por el sacrificio de Cristo que te da una vida nueva. Entonces, esta es la forma que debes de hacerlo, leer la palabra, meditarla y tú vas a poder empezar a vivir esa vida nueva. Otra instrucción, otra característica que encontramos en el versículo 25 dice, dejen de decir mentiras. Aquí va directamente, ¿verdad? Dijimos, hay muchas cosas que no vamos a mencionar, pero aquí directamente dice la palabra de Dios, dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad entre nosotros mismos como miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo Jesús y aquí Dios nos dice, dejen de mentir, no lo hagan más. Dice también el versículo 26, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Esta característica de nosotros como cristianos, mira, no está diciendo que no nos vamos a enojar en algunos momentos. Hay circunstancias en las que puede que nuestro cuerpo reaccione al enojo y es de una forma natural porque Dios nos creó también con esa reacción, porque cuando tú miras una injusticia, cuando tú estás observando algo que no está correcto, puedes sentir, tu cuerpo reacciona al enojo, pero es un enojo que es normal para poder incluso proteger a alguien cuando está siendo atacado, cuando está pasando algo, tu
propia reacción de enojo puede salir de una manera positiva, pero no que se pueda hacer como un estilo de vida, de vivir todo el tiempo enojado. Esto es lo que Dios está diciendo, no a un enojo sin fundamento. Dios es perfecto y puso todo en balance, no es con ese propósito, sino que te puedes enojar, pero con esa actitud de que el enojo está provocado por algo que es justificado. Entonces dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Ves? Aquí está la característica, no debes de estar enojado constantemente por todo. Ya explicamos por qué puede ser que el enojo llegue a tu vida. Y por otro lado, si llegó el enojo, pues no debes de permitir que el enojo permanezca por mucho tiempo. Y porque dice, ¿cuál es la razón? Porque el enojo le da lugar al diablo, ¿verdad? Y entonces si tenemos una vida nueva en Cristo, no queremos al diablo en nuestras vidas. Y esa es una de las cosas. No permitas que el enojo se vuelva algo permanente en ti, porque entonces si viene el enemigo, viene el diablo y empieza a hacer estragos mucho más terribles en nuestra vida. Ahora viene otra instrucción, dice, si tú eres ladrón, deja de robar. Otra característica directa que Dios dice, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno e incluso cuando tú ya estés ganando tu dinero, compártelo con aquellos que tienen necesidad. Esta es otra de las características de nuestra nueva vida en el Señor. Mira esto, dice el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Si cuando estábamos sin Cristo vivíamos de esa forma, hablando de forma grosera, con palabras obscenas, riéndote, haciendo burla de las personas por su condición física, haciendo chistes de otros para que se rían por los otros. O sea, todas ese tipo de cosas, dice el Señor, deja de usar ese lenguaje grosero y ofensivo. Y la vida nueva en Cristo nos llama a que todo lo que digamos sea bueno y útil para que las personas que lo escuchan sean edificadas. Entonces, si tú hablabas de esa forma, deja de hablar. Si hacías con tus actitudes y tus palabras cosas que ofendían a los demás, deja de hacerlo. Comienza a decir palabras que van a edificar a la persona, su vida, su espíritu. Empieza a hablar de esa manera. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú haces esas cosas, has recibido a Cristo, está en tu corazón, pero tú empiezas a hacer esas cosas, el Espíritu Santo se empieza a entristecer en ti por la forma en que tú vives. Tenemos que recordar que Él nos ha identificado como suyos y cuando nosotros hemos recibido a Jesús, tenemos que dar un buen testimonio y una vida que sea nueva en Él. Entonces, dice, líbrense, venimos aquí, versículo 31, dice que nos libremos de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Aquí viene una lista un poquito más amplia, ¿verdad? La amargura se caracteriza por haber dejado enojos acumulados que no solucionaste, que dejaste que se fueran acumulando y entonces esa amargura se empieza a formar en el corazón. Dice que no tengamos el enojo, las palabras ásperas, lo mismo. Mira, Proverbios dice que la palabra blanda, ¿verdad? Ese hace que la ira se vaya, que todo se acomode. Seamos sabios en nuestra conducta, ¿verdad? No andar calumniando a nadie, porque las calumnias muchas veces vienen también pensando, pues, yo pienso que tal persona, yo digo que tal, no, evita eso. Una calumnia puede arruinar la vida de una persona como tú no te imaginas, o al menos no lo habías pensado, medítalo ahorita como el Señor nos lo está diciendo. Por el contrario, Él nos llama a ser amables unos con otros, a tener buen corazón,
a perdonarnos unos con otros tal como nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios para nosotros. Hacíamos todas esas cosas como las personas que no conocen a Cristo, pero hoy Dios nos ha perdonado y podemos tener el acceso a una nueva vida en Cristo. Pero esto no se da automático. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para que esa vida nueva en Él se pueda desarrollar y puedas vivir de acuerdo a la manera y al propósito que Dios tiene para ti. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y puedas vivir una nueva vida en Cristo. Dios te bendiga.